Buenas noches, mi nombre es Nora Consuelo Aldana, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de la Escuela José Acevedo y Gómez. El tema del cual se les va a hablar es la microbiología del suelo, en este caso específico, todo lo que corresponde a, a la fijación del nitrógeno. Entonces, en sí es la fijación biológica del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno. Entonces, aquí observamos que por sus siglas FBN, fijación biológica del nitrógeno, es una relación simbiótica que se presenta entre la planta y las bacterias, proporcionando a ambos simbiontes beneficios. Se realiza en los nódulos de las raíces. La planta se beneficia obteniendo el nitrógeno y la bacteria ácido málico y refugio pues en las raíces, ¿no? Entonces eso se da en las raíces de las plantas. Las bacterias que intervienen ahí pues las vamos a ver más adelante. Son las bacterias nitrificantes que toman el nitrógeno atmosférico y lo fijan en las raíces de la planta o lo fijan en el suelo. Entonces aquí observamos en rojo el nitrógeno atmosférico que luego es asimilado a nitrato y amonio. Entonces después viene la fijación en el número 5, en donde el nitrógeno es catalizado por un complejo enzimático llamado nitrogenasa y la dinitrogenasa reductasa. Bueno, aquí intervienen dos científicos famosos como son Sergei Winogradsky y Matthews Bergerich. Ellos ¿qué hicieron? Exploraron el suelo y el agua en busca de los microorganismos que llevan a cabo importantes procesos naturales, como los ciclos de los nutrientes y biodegradación de determinadas sustancias. Del trabajo de ellos surgieron las técnicas de cultivo enriquecido y los conceptos de quimiolitotrofia, o sea, comer del suelo, y fijación del nitrógeno. Aquí vemos la fijación biológica del nitrógeno. El nitrógeno es un compuesto que se encuentra en la atmósfera en un 79%, como una molécula gaseosa diatómica. Aquí lo podemos observar en la parte superior de la figura. ¿Listo? Entonces, este nitrógeno es absorbido por las bacterias que forman nódulos en las raíces de las plantas, especialmente las leguminosas. Bacterias fijadoras de nitrógeno como el Rhizobium y el Azobacter. Entonces estas se encuentran acá en los nódulos. Como decía anteriormente, ellas fijan el nitrógeno a las plantas y las bacterias se benefician por tener ahí una casa, un hospedaje y por el ácido maleato. Entonces aquí vemos que estas bacterias convierten el nitrógeno atmosférico en amoníaco, luego se presenta una reducción del nitrógeno a amoníaco y luego las bacterias desnitrificantes pues lo convierten de nuevo en nitrógeno atmosférico. Aquí que observamos las algas verde azuladas también son fijadoras de nitrógeno. Encontramos la Notrosoma y la Tritrosococcus. Ellas fijan el nitrógeno en forma de nitrito y en forma de amoníaco. Luego el nitrato sufre una oxidación a nitrito y las bacterias desnitrificantes convierten el nitrato en nitrógeno atmosférico y de nuevo vuelven a la atmósfera. Otra forma en que este nitrógeno vuelve a la atmósfera es cuando
los animales consumen estos vegetales y al morir el animal, pues de nuevo el nitro al morir y con los desechos, ¿no? El nitrógeno pasa a la atmósfera. Los vegetales también al morir, pues conllevan o llevan el nitrógeno a la atmósfera. Entonces aquí vemos el ciclo. Las flechas hacia abajo indican cómo se incorpora el nitrógeno al suelo y de a su vez a las raíces a través de los nódulos, o aquí en donde está la superficie acuática, en las algas verde azuladas, ¿de acuerdo? Todas las flechas hacia abajo indican cómo se incorpora y las flechas hacia arriba cómo salen de nuevo a la atmósfera. ¿Cómo sale qué? Pues el nitrógeno. Hay varios tipos de fijación de nitrógeno a través de las bacterias, las que se encuentran en forma libre, en forma simbiótica y por asociación. Entonces algunas bacterias fijadoras de nitrógeno son de vida libre y llevan a cabo el proceso de manera completamente independiente. Ejemplos son anaerobias, facultativas, anaerobias microaerofílicas, entonces esos son ejemplos. Y de las simbióticas, entonces encontramos que fijan el nitrógeno, no se conoce ninguna eucariota. Ejemplo de ellas son la azualta, anaerobana, la nostoc, entre otras. Y por asociación, pues son las plantas que viven en estrecha asociación con bacterias que forman nódulos en las raíces, es de las que les hablé anteriormente. Aquí en la columna de la derecha pues se observa la fijación del nitrógeno de cada uno de estos tipos de fijación biológica del nitrógeno. Aquí encontramos la bibliografía, los 3 documentos que se consultaron. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche.